Pues, ¿qué tal? Vamos a ver hoy este pequeño biotest de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos. Así que vamos a iniciar con la pregunta número uno. Adolescente de 12 años quien consulta por dolor inguinal y testicular izquierdo intenso de 45 minutos de evolución irradiado hipogastrio y acompañado de náuseas y vómitos al examen físico. Está febril con escroto enrojecido, testículo retraído y dolorosa la palpación. La conducta a seguir es administrar AINES, antibióticos, ecografía testicular, cirugía o suspensión testicular. La pregunta bastante sencilla que ya se lo vio o ya la vimos mucho más antes en algunas reconstrucciones y es una pregunta típica que ya debemos conocer en el UNACOM. Pues acá tenemos un paciente adolescente con este dolor de 45 años. Recordemos que la ventana acá son 6 horas. ¿Por qué? Porque es una emergencia, esto es muy grave, porque puede perder el testículo. En este caso, pues los AINES serán de manera coadyuvante, antibióticos y la suspensión testicular la podemos pensar en una orquiepididimitis. Acá, pues no es una infección, se trata de una torsión testicular. Lo correcto será pensar entre la C, confirmar el diagnóstico, o la D, hacer el tratamiento. Lo correcto al ser una emergencia es obviar el diagnóstico por más raro que parezca, porque sí, muchas veces el manejo es escalonado, pero en este caso específicamente y en algunas otras excepciones que son contadas por suerte, lo correcto es directamente ir al tratamiento, lo cual es con o mediante la cirugía, siendo esta la alternativa correcta. La explicación nos dice que el dolor testicular súbito y severo en un niño o adolescente debe considerarse torsión testicular hasta que se demuestre lo contrario, porque se produce una torsión del cordón espermático, esto interrumpe el flujo sanguíneo, va a generar isquemia y necrosis. Todo esto en más o menos 6 horas, así que por eso es una emergencia absoluta y debemos tratarlo lo más rápido que se pueda. Vamos a la pregunta número 2. Hombre de 34 años consulta por un cuadro de 2 meses de evolución iniciado tras haber presenciado un asalto violento en su lugar de trabajo donde hubo disparos. Refiere que revive el momento constantemente a través de pesadillas y recuerdos intrusivos diurnos que le generan gran angustia. Ha dejado de ir a su trabajo y evita pasar por esa calle. Se muestra irritable, con dificultad para concentrarse y presenta una respuesta de sobresalto exagerada ante ruidos fuertes. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Será un estrés, un trastorno de estrés agudo, episodio depresivo mayor con síntomas psicóticos, trastorno de adaptación, trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de estrés postraumático? Pues es una pregunta que parece difícil, pero pues ya la vimos mucho más antes, está sencillo. Acá la clave es recorrer el tiempo, son 2 meses desde que vivió este asunto el paciente. Y esto pues ya se volvió un trastorno que no es un episodio de depresión mayor porque tiene que venir con datos de anedonia, tristeza, cambios en el hábito de alimentación, para dormir, muchos cambios, e incluso pues algo de alucinaciones nos habla de psicóticos. Esta la podemos descartar. Trastorno de adaptación, igual la podemos descartar porque esto sea más episodios, algo transitorios, pues el antecedente debería ser que el paciente o perdió su trabajo, algo sobre un accidente, ya sea en familiar, alguien cercano, cosas afectivas, por así decirlo. Igual es incorrecta. Ansiedad es preocupación, pero preocupación por todo, salud, dinero, cosas afectivas, igual podría ser otro ejemplo. Todas estas pues están mal. Ya nos quedan dos alternativas, la A, que es trastorno de estrés agudo, o la E, trastorno de estrés postraumático, donde por el tiempo, le decimos 2 meses, ya podemos estar muy seguros de que eso se trata de un trastorno de estrés postraumático por el tiempo. Mayor a un mes es postraumático, menos de un mes hasta los 3 días es agudo. Y si fuera 3 días, pero menos de 3 días, pues sería un estrés, solo estrés. Pero ese estrés igual puede aumentar el tiempo debido a comorbilidades. Es un tema un poco más holístico que va más allá de ver solamente la patología. Pues bueno, eso ya la vamos a ver en el DSM-5 que va a salir, el XR que va a salir próximamente. Pero por ahora nos interesa marcar la alternativa E como la alternativa correcta, que es un trastorno de estrés postraumático. Pienso yo que es por el tiempo. Acá nos dice de que no solo se hace por haber vivido un evento traumático, sino de forma específica en la que el cerebro falla en procesar este evento después de que el peligro pues ya sucedió. Ahora esta reexperimentación del paciente siente que está ahí nuevamente, que se lo demuestra con pesadillas, levitación, que es un mecanismo de defensa.
las alteraciones cognitivas y el ánimo, que aunque el caso estará centrado en la irritabilidad, también entra la culpa excesiva, la incapacidad de recordar a detalle el evento y también muy, pero muy acompañado esos estados de hiperalerta. Entonces, también en la explicación nos habla luego del tiempo, donde estrés agudo es de 3 días a un mes y postraumático más de un mes. Características claves. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué complicación genera una masa mediastínica no tratada? Pancreatitis aguda, edema cerebral, fractura costal, bronquiectasis idiopática, neumonía obstructiva postestenótica. Igual es una pregunta que va más a la lógica, pienso yo, porque es una masa mediastínica. ¿Qué puede estar comprimiendo o qué va a ser una masa mediastínica? Lo primero, por contigüedad, puede ser la vena cava superior. Lo primero que podemos pensar, pero esto, ¿qué nos va a traer? Síndrome de vena cava superior. Y esto se muestra con qué, con edemas. Faciales, en el cuello, miembro superior. En este caso, no tenemos esa alternativa específicamente, pancreatitis, edema cerebral, fractura costal, bronquiectasia idiopática, neumonía obstructiva postestenótica. Pancreatitis podemos descartarla con total seguridad. La masa mediastínica está arriba, pancreatitis está abajo, páncreas está abajo, o sea que no tiene mucho sentido pensar en ello. Edema cerebral no, aunque es un diferencial principal con el cual nos podemos confundir fácilmente. Fractura costal, que eso se da por antecedente de trauma. Acá no hay trauma, acá hay masa mediastínica, la podemos descartar. La bronquiectasis idiopática, que pues esta bronquiectasis idiopática, el mismo nombre lo dice, idiopática, es decir, que no se sabe, idiopático, la descartamos, lo cual nos deja con neumonía obstructiva postestenótica, debido a que muy probablemente pues se comprimió un bronquio, esto generó que haya pues una estenosis y esto a su vez generó un caldo de cultivo para esas bacterias que van a estar en ese pulmón afectado debido a la obstrucción de este bronquio, que es lo más probable dentro de su fisiopatología. Y bueno, igual estamos en lo correcto. La explicación nos habla de que la obstrucción bronquial puede originar neumonía debido al atrapamiento del moco y la subsecuente infección distal, que a la final es todo lo que vamos a tener allá y es un hallazgo muy frecuente en neoplasias bronquiales o procesos compresivos como el cuadro que se nos presentó. Vamos a la pregunta 4. ¿Qué complicación metabólica grave puede aparecer en el segundo trimestre en diabetes tipo 2 mal controlada? Hipercalemia, hiponatremia crónica, cetoacidosis, hipoglucemia grave, hipercolesterolemia. Si pensamos en una diabetes mellitus tipo 2, entonces, pues lo correcto será pensar también en este proceso fisiológico que lleva. Y en este caso, más que ver un proceso fisiológico, es decirnos que está mal controlada, sería ver un poco de lo patológico, donde la hipercalemia persistente será lo primero que podamos estar seguros de que es incorrecto. Hipercalemia, pues va a subir el potasio. No está tan asociada que aumente el potasio respecto a una diabetes mellitus tipo 2. Podría ser de manera secundaria, pero debido a que la hiponatremia, cambios en el sodio, tampoco es lo más correcto pensar en ello. Igual la podemos descartar. La cetoacidosis, que sí, esta es una complicación propia de una diabetes, acá es una diabetes gestacional, que sí puede existir por esos cambios hormonales que van a haber por aumento de requerimiento. Recordemos que no es lo mismo un embarazo, a una paciente entre comillas, normal que una paciente con este padecimiento, que es una enfermedad, la enfermedad de la diabetes. No es normal. Puede ser que se desencadene una cetoacidosis, pero tampoco es lo más frecuente en una diabetes mellitus tipo 2. Lo más frecuente es encontrar en una diabetes mellitus tipo 1. Entonces, acá podría ser. La hipoglucemia grave, sí, sí, está muy bien pensar en hipoglucemia en una paciente de diabetes mellitus tipo 2, pero acá no dice nada de que esta paciente esté consumiendo fármacos, de que esté en tratamiento. Entonces, también puede ser incorrecta, justamente porque no tenemos ese antecedente tan importante que es que la paciente esté en tratamiento. Por el contrario, la hipercolesterolemia, pues bueno, esta está igual facilísima, la vamos a descartar, justamente también porque no tenemos antecedentes de que la paciente esté con obesidad, que el IMC, entonces al no tener igual los antecedentes, la podemos descartar. Nos queda la alternativa C, cetoacidosis diabética, la cual es la correcta. Esa cetoacidosis diabética durante el embarazo representa una emergencia médica y es lo primero que podemos pensar frente a esas características o frente a una complicación metabólica grave, porque sí, la cetoacidosis diabética es muy grave, donde igual puede haber hipercalemia, pero es una falsa hipercalemia. Entonces, la marcamos como correcta. La pregunta 5 nos habla de un paciente de 65 años con antecedente de accidente cerebrovascular isquémico hace 2 semanas. Presenta una hemiparesia derecha residual y en fase de expresión. Es derivado a un programa de medicina física y rehabilitación que incluye kine,
fono y terapia ocupacional. ¿Qué nivel de prevención? Pues esa es una pregunta regaladísima que no nos podemos olvidar. Vamos a ver acá asociaciones, porque esta pregunta, bueno, una pregunta parecida a profundidad la vimos mucho más antes, así que los que si ya son no sé, si ven siempre los biotest, los test, pues ya se dan cuenta a qué nos referimos, que en una pregunta de estas, pues estuvimos casi 15 minutos hablando de lo mismo. Acá, prevención primaria estará muy asociada a vacunaciones, que es lo principal. Y ojo, otro ejemplo clave puede ser el uso de preservativos, igual. Promoción de salud, pues esto nos habla más de cambios de estilo de vida, políticas de salud pública, nah, no tiene nada que ver acá. Cuaternaria es tratar de no sobremedicar a un paciente, que ya sería polifarmacia, secundaria o terciaria. Secundaria se llama más que todo los screening, con métodos de detección precoz. Y terciaria, que la cual sí es la correcta, porque acá está muy, pero muy relacionada a la rehabilitación de una enfermedad que ya se complicó. Y justamente estamos muy bien. La explicación nos habla de que tiene como objetivo minimizar el impacto de las secuelas, que bueno, es otra manera de verlo, donde lo principal será mediante intervenciones rehabilitadoras, o sea, rehabilitación clave. Vamos a la pregunta número 6. ¿Cuál es el síntoma de presentación más común de cáncer de laringe? Disfonía persistente, hemoptisis masiva, estridor inspiratorio, otalgia unilateral o disfagia inicial. Cáncer de laringe. Y la presentación más común, que puede ser quizás la más frecuente o la inicial igual, porque hemoptisis masiva sí puede haber, pero eso ya es cuando invade mucho. Estridor inspiratorio por invasión a cuerdas vocales igual, pero ya demasiado. O tal lateral que sí puede ser, pero también estaría muy grande. Disfagia inicial o disfonía persistente, donde disfagia es incorrecto. ¿Por qué? Porque eso sería de un SEA esofágico. Por lo cual, disfonía persistente sería el principal, o sí, la presentación más común, no lo inicial. Esa disfonía persistente de voz por más de 3 semanas es el síntoma más frecuente en las neoplasias glóticas, ya que el tumor afecta directamente las cuerdas vocales. Este signo aparece en las primeras etapas, en etapas tempranas, característicamente. Vamos a la pregunta 7. Un paciente de 55 años, fumador de 20 paquetes al año muchísimo, se realiza una radiografía de tórax de control previa a una cirugía de hernia inguinal. El radiólogo informa un hallazgo incidental, no hay síntomas ni nada, de una opacidad focal redondeada, 2.2 centímetros de diámetro, rodeada completamente por parénquima pulmonar airada. O sea, simplemente está esta radiopacidad o esta opacidad y nada más. Todo lo demás está ahí tranquilamente, normal, siguiendo como si nada, sin evidencia de adenopatía ciliares ni de hernia pleural. ¿Cuál es la definición técnica de este hallazgo? Masa pulmonar, condensación incompleta, telectasia, nódulo pulmonar solitario, infiltrado alveolar localizado. Pues esta telectasia es la primera que podemos descartar. Acá hay disfunción de un pulmón. También la tráquea debería estar desviada. Descartada esta atelectasia. Foco de condensación, ¿no? Acá tenemos que ver una radiopacidad difusa, broncoderma aéreo, probablemente por una neumonía. Infiltrado alveolar, pues esto puede ser de todo. Pus, sangre, líquido, descartada. Nos queda dos, masa o nódulo pulmonar solitario. Masa, pues sí, si empezamos de masa pulmonar, tiene que ser un CA, no sé, un CA, puede ser pulmón, igual del bronquio, quizás. Pero tendría que tener síntomas, no un hallazgo incidental. E incluso si vemos de otra manera esto, el tamaño 2.2 centímetros, como que es algo bastante pequeño. Esto nos habla muy probablemente de un nódulo pulmonar, pero igual sabemos que no siempre todas las preguntas son igual a lo que pensamos, así que como segunda sospecha clínica puede ser una masa pulmonar. Vamos a marcar acá la D, pero igual puede ser la A, una masa pulmonar, pero un poco dudoso, así que sí, estamos en lo correcto. El nódulo pulmonar solitario se define como una lesión redondeada o ovoidea de hasta 3 centímetros de diámetro. Igual acá el tamaño, como que sí nos decía que era más un nódulo, se considera masa pulmonar con mayor probabilidad de corresponder a procesos malignos si fuera más de 3 centímetros. Además de que el término excluye hallazgos multifocales o difusos, los cuales suelen relacionarse con infecciones, metástasis o enfermedades intersticiales. Preguntita pues clave. Vamos a la pregunta número 8. Una mujer de 28 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución, caracterizado por diarrea crónica, esteatorrea, meteorismo, baja de peso de 4 kilogramos. Refiere además astenia y palidez. En sus exámenes destaca una anemia ferropénica que no ha respondido al tratamiento oral. Se solicita anticuerpos a hidroxaminasa y el cual resulta positivo 10 veces el valor normal tras
confirmar el diagnóstico mediante biopsia duodenal. ¿Cuál es la conducta de primera línea? Prednisona, 1 mg/kg día por 2 meses contra slape a azathioprina, carbonato de calcio y fierro endovenoso como tratamiento único, prescribir una dieta estricta libre de gluten de forma permanente, realizar ciclo de rifaximina tras sobrecrecimiento de bacteriano, o iniciar suplementación con enzimas pancreáticas en cada comida principal. Mm, Muy bien, es una pregunta un poco difícil. Igual y el diagnóstico ya lo tenemos y seguro de que todos saben el diagnóstico porque se trata de una enfermedad celíaca clásica y está confirmadísima ya sea por estos anticuerpos o directamente la confirmamos por la biopsia. Entonces, con el diagnóstico ya hecho que sí, se pone una mala absorción, que puede venir con mala absorción, con anemia, lo correcto será prednisona. Sí podemos pensarla, pero eso se utiliza en casos refractarios, donde la alternativa correcta no funcione por más de 6 meses aproximadamente, o en otras guías vemos hasta 12 meses. Eh, sobrecrecimiento bacteriano podría ser de manera secundaria, coadyuvante. Acá como tal, como enfermedad celíaca, no viene con esto, así que no vamos a iniciar rifaximina, que pues es muy buen medicamento, muy buen antibiótico. Ya nos quedan tres alternativas, donde iniciar suplementación con enzimas pancreáticas no es incorrecta hasta para insuficiencia pancreática. Y nos queda dos, carbonato de calcio y fierro, pues pensando en la anemia, pero no, acá solamente vamos a cubrir la anemia. Pero si nos vamos a la base, sería una dieta rica, o perdón, libre de gluten de forma permanente. Eso sería el manejo inicial. O la conducta de primera línea, ya después, si esto no funcionara, podemos poner la prednisona. El pilar fundamental del tratamiento de la enfermedad celíaca es mantener una dieta libre de gluten, de eliminación total de trigo, cebada, centeno y sus derivados. Pues esto nos tendría que ayudar bastante. Y ya en el caso que no, que sea refractario, que no sirve a la final, pues ya inicia prednisona, que pues ya es un poco más complejo este uso de prednisona. Vamos a la pregunta número 9. ¿Cuál es el tratamiento indicado para una paciente cuyo T-score de densitometría ósea es -2,7 en columna lumbar y -2,9 en cadera? Denosumab, raloxifeno, terapia estrogénica sustitutiva, bifosfonato, salendronato propio oral, suplementación de calcio y vitamina D. Tenemos osteoporosis, confirmada por T-score. Raloxifeno no nos va a servir en este momento. Raloxifeno como que no tiene mucho sentido darle una T-score que ya está, o que ya definimos como osteoporosis. Esto de la terapia estrogénica nos puede ayudar de cierta manera, pero igual nos trae muchas complicaciones. Por ejemplo, mucho estrógeno nos trae sedema. Entonces, pues la podemos descartar. Calcio y vitamina D, pues bueno, sí es un tratamiento que sí nos sirve mucho, pero acá al tener una osteoporosis, pues lo pensaríamos dar, pero de manera coadyuvante. Y denosumab se utiliza en casos refractarios donde no está haciendo el efecto o haya contraindicación respecto a usar la alternativa correcta, la cual es la de los bifosfonatos por vía oral frente a esta osteoporosis, donde el tratamiento incluye suplementación de calcio y vitamina D, pero de primera elección serán los bifosfonatos para inhibir la resolución ósea. Preguntita sencilla. Vamos a la pregunta 10. ¿Cuál de los siguientes no es síntoma típico de un TICOT? Alucinaciones auditivas persistentes, molestias por reglas establecidas, discusiones frecuentes con adultos, baja tolerancia a la frustración, desobediencia deliberada. Pues bueno, esta sí está muy sencilla. Es un TICOT, es un trastorno de conducta posicionista desafiante, donde lo principal será uno, una de estas que no sea síntoma. Oposicionista desafiante, que se muestra una conducta rebelde, desafiante, frente a cualquier figura de autoridad, que puede ser padres, profesores, y todas estas de la B a la E muestran eso, muestran esto que se muestre desafiante, que haya rebeldía. A la final esto no es un disocial, ojo con eso, no es un disocial, pero lo correcto será pensar en alucinaciones auditivas, la cual no es un síntoma típico de la TCOT, alucinaciones, pues, que datitos de psicosis. Y bueno, se caracteriza por desesperar la autoridad y presentar un patrón marcado de irritabilidad, oposicionismo y actitud negativa hacia figuras adultas. Hasta el mismo nombre de este trastorno de conducta lo dice. Así que vamos a pasar a la pregunta número 11. Mujer de 62 años con antecedente de obesidad y MC34, hipertensión arterial y nulliparidad, consulta por presentar sangrado genital espontáneo de 3 días de evolución tras 10 años de menorrea postmenopáusica. No refiere dolor pélvico ni otros síntomas. Al examen físico no se observan lesiones en el cuello uterino. ¿Cuál es el síntoma?
¿Cuál es la conducta inicial más adecuada y el diagnóstico de sospecha principal? Realizar ecografía transvaginal para medir grosor endometrial y iniciar terapia de reemplazo hormonal y citología cervical. Realizar histerectomía total mediada inmediata por sospecha de SEA. Indicar tratamiento con progestágenos orales por 3 meses o solicitar niveles de CA 125. Igual es una preguntita pues típica de la UNACOM. Esos temitas, específicamente esto de lesiones cuello uterino, sea, no se pueden olvidar porque son claves, son realmente preguntas importantísimas, donde pues acá podemos descartar con total confianza la alternativa C. Esto es demasiado, es muchísimo, no tenemos ni siquiera el diagnóstico, a pesar de que sospechemos, bueno, es una sospecha por ahí, pero no tenemos el diagnóstico. Descartada. Terapia de reemplazo hormonal y progestágenos pueden ocultar o agravar el cuadro, así que igual están mal. Esto del CA 125 es un marcador serológico que nos indica que que lo utilizamos en seguimiento, pero pues ya tenemos que ver el anuncio confirmado también. Entonces nos queda la alternativa A, la cual sí, 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 esta ecografía transvaginal es importantísima. Vemos atrofia, hiperplasia, y según esto, pues ya decidimos hacer biopsia, y según la biopsia ya decidimos hacerlo todo el manejo restante. Esto dentro de un flujograma sería lo inicial. Entonces la marcamos y estamos en lo correcto. El sangrado postmenopáusico es un signo de alarma. Puede indicarnos atrofia o directamente una adenocarcinoma en el peor de los casos. La ecografía es bueno, que nos habla de filtro y si es el primer filtro, bueno, tal cual lo menciona la explicación, que necesitamos realizarlo. Un grosor endometrial en una mujer posmenopáusica, el endometrio debería ser una línea delgada casi invisible. El punto de corte crítico nos dice que es menos de 4 milímetros. Y sí, menos de 4 milímetros, lo más cercano posible. Igual, no es que hay excepciones, pero sí nos sirve mucho que saber que si este grosor fuera más de 4, entonces ya podemos utilizar la biopsia. Los factores de riesgo en esta paciente, obesidad, nulliparidad, edad. La edad, mientras más alta sea la edad y pues haya sangrado, ya es algo rarito, muy sospechoso. Y el siguiente paso es con biopsia. Biopsia con cánula de Pipé, lo cual se lo manejaba antes. Eso es su nombre más completo, pero con que sepamos que es biopsia, estamos bien. Vamos a la pregunta 12. Un lactante de 10 meses es traído al servicio de urgencias por un cuadro de 48 horas de vómitos y deposiciones líquidas abundantes. El examen físico, el paciente se encuentra letárgico, con los ojos mordidos, llanto sin lágrimas, mucosa oral muy seca y un signo de pliegue que desaparece muy lentamente, más de 2 segundos. Sus exámenes sus extremidades están frías y el relleno capilar es de 4 segundos. ¿Cuál es la clasificación de su estado de hidratación y la conducta inmediata? Deshidratación moderada, administra 50 miligramos kilogramo de suero de rehidratación oral en 4 horas. Deshidratación leve, sales de rehidratación oral a libre demanda. Deshidratación grado 1, alta con dieta blanda y control de 24 horas. Deshidratación grave, iniciamos expansión con suero fisiológico o shock séptico, iniciamos antibiótico terapia con o en antibiotiterapia de amplio espectro. Pregunta que está sencilla, está muy sencilla. Parece complejo, parece difícil, pero no. Letárgico, no hay lágrimas, el trato del pliegue, llena una capilla 4 segundos. Pues todo eso nos dice que es algo muy grave. Si fuera algo moderado, pensaríamos en que hay lágrimas, irritable, no letárgico. Y leve, pues que solamente tiene sed, todo lo demás estaría alterado. Acá grado 1 y leve, pues son lo mismo, así que la descartamos. Moderada dijimos que no, y nos queda 2. Deshidratación grave o shock séptico. Pero acá hay datos de sepsis. Pues no, doctores, no hay datos de sepsis. Acá lo que tenemos es un cuadro de deshidratación grave, que sí puede ser shock hipovolémico. Bueno, puede ser, podemos pensar en ello, pero sepsis, no. No es una infección como tal. Y quizás de manera escondida podría haber algo, quizás, no estamos tan seguros, pero lo que el cuadro nos da es deshidratación grave. La letargia asociada a la ausencia de lágrimas alveolares es un signo clínico de deshidratación grave. Yo me voy más acá, les puedo aconsejar esto de el estado de conciencia que en lo personal me parece mucho más importante que los otros resultados. Ya si no dieran la conciencia, como es eso, si está comatoso, letárgico, irritable, pues bueno, ya podemos pensar en lo demás, pero el estado de conciencia es clave. Vamos a la pregunta número 13. La eliminación del Helicobacter pylori disminuye la incidencia de úlcera péptica recurrente. ¿Qué criterio de Bradford-Hill de causalidad, exclusividad, gradiente biológico, analogía, experimentación, reversibilidad y coherencia biológica? Esta es una pregunta clave.
En otras clases, o sí, en la clase, pues vimos y les aconsejé las claves para recordar según los criterios de Bradford Hill, que son tres: temporalidad, asociación, fuerza de asociación y también la alternativa correcta. La exclusividad es que solamente, pues, el agente X puede causar el efecto X, o el efecto Y. Acá nos habla de eliminación, así que las descartamos. Gradiente biológico es que mientras más sustrato o mientras más gradiente demos, no sé, más contenido de virus, más bacterias, pues el efecto tiene que ser mayor. La analogía es que hay un agente X, o perdón, un agente Y y un efecto Y muy similares al agente X y al efecto X. Experimentación. La coherencia biológica es una asociación que hay entre cómo se desarrolla el efecto y o respecto a la naturaleza biológica del agente X. En este caso tenemos una experimentación reversibilidad. ¿Por qué? Por el hecho de que si eliminamos el agente X, pues el efecto debería desaparecer, tal cual lo dice acá. Entonces vamos a marcar la alternativa D. La marcamos y estamos en lo correcto. Esta pregunta no nos pueden olvidar, es una pregunta clave. El criterio de experimentación o reversibilidad de Bradford-Hill se cumple cuando la modificación de la exposición produce un cambio en la incidencia de la enfermedad. La clave es pensar, o bueno, que siempre, lo que viene muchas veces aquí en el examen es que si desaparecemos X, el efecto X debería desaparecer. Vamos a la pregunta número 14. Un paciente de 65 años consulta por la aparición súbita de visión doble, diplopía horizontal. Al examen físico se constata una limitación de la abducción del ojo derecho, abducción que se va a un lado. ¿Cuál de los siguientes hallazgos asociados obligaría a la conducta de interrupción urgente y estudio neuroquirúrgico? Presencia de dispersión ocular solo en una mirada lejana. En la mirada lejana, ausencia de compromiso de otros pares, craneales o signos de focalidad motora, desaparición de la diplopía al ocluir cualquiera de los dos ojos, diplopía intensa asociada a dolor ocular ipsilateral y migración pupilar, antecedente de diabetes mellitus tipo 2 con hemoglobina. Bueno, este la descartamos, no tenemos antecedente acá de diabetes mellitus tipo 2, simplemente es un paciente de 65 años que tiene visión doble de diplopía. Pero esa diplopía, ¿por qué será? ¿Será un tumor? ¿Será que afecte el lóbulo óptico, la cintilla, perdón, lóbulo occipital, la cintilla óptica, el quiasma? Pues el quiasma quizá no tanto. Y también algo del nervio, afectación del nervio, porque hay dolor. Entonces, pues bueno, y es una pregunta un poco difícil. Y más la parálisis que puede explicar la midriasis. Podría ser esta. Desaparición, esta desaparición de la diplopía del cloir, cualquiera de los ojos, simplemente nos dice que es de los dos ojos, solo de uno, así que no nos interesa. La ausencia de compromiso de otros pares craneales. Si hay ausencia de compromiso de otros pares craneales, entonces no es algo urgente, está mejor de lo que podemos esperar. Así que no sería lo correcto. Presencia de disección ocular. Disección ocular, pues, bueno, sí, por análisis, pero hasta ahí. Tal vez sea un poco más grave pensando en algún tumor, algo que comprima, no sé, el lóbulo occipital, la cintilla óptica. Podría ser la alternativa D. La marcamos y sí, estamos en lo correcto. Esta diplopía intensa acompañada de dolor movimiento ocular puede ser signo de neuropatía infecciosa o isquémica que afecta a los nervios craneales oculomotores. Este cuadro requiere evaluación urgente para identificar la causa subyacente. Vean esto, por infección, que nos dice las causas incluyen infecciones virales, diabetes, vasculitis o procesos inflamatorios orbitarios. El diagnóstico temprano se lo hace mediante neuroimagen y exámenes clínicos. Es clave para un tratamiento oportuno. Bueno, quizás no tanto esto de algo de compresión, pero sí nos decía datos de infecciones virales, diabetes, vascular, diabetes. Podría haber sido esto por el antecedente. Bueno, pregunta que sí estaba mucho más compleja de lo que parecía. Vamos a la pregunta 15, no 40, 15. Paciente de 40 años presenta debilidad para levantar la punta del pie izquierdo tras una lesión del nervio ciático popliteo externo. Al caminar, eleva exageradamente la rodilla izquierda para no arrastrar el pie y este galopea el suelo con la punta al apoyarlo. Foot slap. ¿Qué tipo de marcha presenta? Espástica, cancerina, stage, atáxica, sensorial, fecinante. Fecinante es de Parkinson. Este es típico donde queda un pasito a cada otro, pues bueno, seguidos. Paso, paso, como que algo rápido, pero en pasos chiquitos. Descartar.
La táxica es esta marcha como ondulante, donde el paciente trata de rodear con su pierna, porque es táxica, descartada. Espástica, Anserina, la espástica es clásica, o el ejemplo clásico es un post-ACV, pues el paciente acá como que intenta, que camina con un pie normal, pero el otro lo intenta arrastrar o como que le arrastra. La anserina puede ser por debilidad de la cintura pélvica o de los músculos glúteos, que bueno, creo que la vimos como ejemplo en una distrofia muscular de Duchenne, puede ser por eso, puede ser. Y bueno, eso, acá lo que nos interesa saber es que es una equina. ¿Qué nos dice este page? Pero por suerte tenemos aquí nos dice equina, porque si esta es una equina, donde este paciente trata de elevar exageradamente la rodilla para caer, ya sea con la punta del pie o con todo el talón. Y cae pues más o menos ahí, tararara, y ¡pam! Y acá suena así, ta, ta. O con la puntita del pie eleva la rodilla y, tirirín, y con la puntita del pie que trata de caer. Entonces, pues la marcamos y acá nos habla del nervio ciático, que puede ser por radiculopatías principalmente. La alternativa C, marcha equina como la correctísima. Se observa cuando existe debilidad de los dorsiflexores del tobillo y dedos de pie, provocando pie caído por el nervio peronum común o la raíz del L5. ¿Será la caudequina también causa? Tal vez sí. ¿El paciente compensa? No. Caudequina. A ver, pregunta para ustedes. ¿La caudequina provocará esta marcha equina? El paciente compensa con una flexión exagerada de cadera y rodilla, como si estuviera un escalón. Se lo conoce como foot slap o marcha equina. Lo mismo. Vamos a la pregunta número 16. ¿Qué estudio para sospecha de estenosis de arteria renal? Renina plasmática aldosterona, perfil lipídico, electrocardiograma, hemoglobina glicada, radiografía de tórax. Esta es una pregunta sencilla. Para estenosis de arteria renal. Vimos y en otro biotest que nos interesaba ver la ecografía, una angiografía renal como método inicial o como método de elección, paralelamente. Acá, pues todas estas están descartadas. Si ya pensamos en un laboratorio clínico, nos serviría la renina plasmática, la aldosterona, pues sería lo más lógico. En la sospecha de hipertensión arterial secundaria, sí, eso es causa de hipertensión arterial secundaria, porque puede ser, ya vimos un ejemplo de una paciente joven que era una displasia fibromuscular, que había este soplo en la ecografía. Bueno, sí, no, había soplo a la auscultación y lo confirmamos ya con la ecografía y todo esto. Esto pues era de origen renovascular porque es parte de las enfermedades renovasculares. La medición de renina plasmática y aldosterona forma parte de la evaluación inicial para identificar la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, pues en afectación unilateral la renina suele encontrarse elevada. En compromiso bilateral la activación puede ser menos evidente por mecanismos contrarreguladores. El aumento de la aldosterona contribuye al incremento del volumen intravascular. Preguntita que está sencilla. Vamos a la pregunta 17. Adolescente de 15 años pierde el conocimiento de forma súbita mientras participaba en una competencia de atletismo. Testigos relatan que cayó desplomado al suelo sin síntomas previos. Al recuperar la conciencia tras un minuto se encuentra orientado, pero refiere palpitaciones previas al evento. El examen físico destaca un soplo sistólico y activo que aumenta de intensidad con la maniobra de Valsalva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inicial más adecuada? Espasmo del sollozo, tranquilizamos a los padres por naturaleza benigna, miocardiopatía hipertrófica, solicitamos electrocardiograma y ecocardio. Síncope vasovagal, indicamos aumento de ingesta iriquizal, síndrome de cutis largo, iniciamos tratamiento con beta bloqueadores, o estenosis aórtica fija, derivamos a cirugía para reemplazo valvular. Preguntita que sí está un poco compleja, pues acá sí nos habla de un 5. Estamos seguros de eso, síncope, pero que tenga datos cardiológicos, ¿será un síncope cariogénico? ¿Síncope cariogénico? Mm, Tal vez, porque acá nos habla de que hay un soplo sistólico y activo, que aumenta de intensidad con la maniobra de Valsalva. Eso es el sollozo, eso es de lactantes, descartada. Eso es cuando llora, llora, llora y como que se queda sin aire. Miocardiopatía hipertrófica podría ser, quizás. Soplo eyectivo, sí, está bien soplo eyectivo, perdón, soplo sistólico, está bien, pero como antecedente tiene esto de familiares de primer grado que pues tuvieron esto o una muerte súbita. Pero con una manera de la salva sí podría ser. Síncope vasovagal, que es el síncope más frecuente de todos, que es incluso por emociones, por calor.
Da por muchas cosas que son muy frecuentes, por eso es el más frecuente de todos los cinco, pues, y este es muy grave, este es muy grave. Si fuera este síncope cardíaco, sería muy grave. Vasovagal, que es el más frecuente de todos. QT largo tendría que tener como clínica torsade points. Es lo más clásico para medir QT largo, muerte súbita igual, incluso al hacer ejercicio. Tal vez no sea la correcta, este es muy grave. Estenosis aórtica fija, bueno, sí cumple esto del soplo sistólico, pero hasta ahí. Más de esto, tendría que ser cansancio, disnea, pero bueno, que tienen 15 años incluso, y que cause síncope, no. Podemos pensar en dos alternativas, ya sea en la alternativa B o en la alternativa C. Vamos por la C. Igual le puede ser la B, pensando, no sé, síncope cardiogénico, quizás sí sea la B. La C, que es el más frecuente de todos. Acá nos habla de lo cardiogénico. Vamos a colocar la C o la B. Vamos por la B. Miocardia hipertrófica, nos faltan algunos datitos, pero tal vez porque si hay síncope y datos cardiológicos, dice lo correcto, es el soplo que incluso es parte de la miocardiopatía hipertrófica, pero vasovagal sí es el más clásico, más clásico. Vamos por la alternativa B. Y sí, muy bien, esta es la correcta, pues nos habla de que es una enfermedad genética autosómica dominante caracterizada por una hipertrofia ventricular izquierda. Acá el ejercicio puede ser fatal por dos mecanismos, la obstrucción dinámica, donde aumenta la contractibilidad cardíaca por adrenalina del ejercicio, el tabique hipotrófico se acerca más a la válvula mitral, bloqueando la salida de sangre hacia la aorta. Esto causa una caída súbita del flujo cerebral. El síncope, arritmia ventricular, que las palpitaciones que refirió el paciente antes de caer sugieren que el síncope pudo ser arrítmico. La clave nos habla de la maniobra de Valsalva. Pues sí, esto de la estenosis aórtica creo que disminuye a la maniobra de Valsalva. Suena más fuerte porque hay menos sangre en la cavidad ventricular, las paredes del corazón están juntas, la bipedestación produce el mismo efecto y la conducta inicial y el estudio, pues ante la sospecha haremos un electro y un ecocardio para confirmar todo esto. Bien, pregunta que está muy, pero muy difícil. Vamos a la pregunta número 18. Hombre de 55 años con dolor lumbar severo y antecedentes de tabaquismo crónico sin fiebre. La resonancia magnética muestra más epidural extradural. T10 y T11 sin destrucción ósea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hemangioma vertebral, absceso epidural subagudo, espondilodiscitis bacteriana, metástasis vertebral de carcinoma de pulmón o lipoma epidural. No hay fiebre. Descartamos espondilodiscitis, esta infección de los discos intervertebrales, tenemos que tener fiebre, absceso igual tenemos que tener fiebre. Ya nos queda tres, hemangioma vertebral, metástasis, lipoma. Acá nos habla de masa epidural. ¿Será una masa? No sé solo si masa. Puede ser una, no sé si masas. T10 y T11, pero dolor lumbar severo y antecedente de tabaquismo. El lipoma no debería doler. El hemangioma es un tumor benigno, pero eso de dolor lumbar severo, tabaquismo. Metástasis, pero metástasis tal vez sería múltiples, las pequeñas masas. Vamos por hemangioma, tal vez sea lo correcto, igual, y si no, por incluso antes de tabaquismo crónico. Podría ser la D, pero no sé, por más epidural, yo me iría más el hemangioma y... No, era la D. El tabaquismo, en pacientes con tabaquismo crónico y presencia de una masa epidural extradural sin destrucción ósea, se debe sospechar de metástasis epidural secundaria carcinoma de pulmón. Los lipomas epidurales suelen mostrar hiperseñal en T1 y no generan síntomas severos ni masas tan extensas. El absceso epidural se asocia a fiebre, mientras que la espondilodiscitis bacteriana compromete hueso y disco. El hemangioma vertebral aparece hipodensa T1 y T2, pero sin producir masa. Pregunta difícil. Carcinoma de pulmón, principal origen de metástasis. Y en la resonancia, una masa epidural extradural sin intrusión ósea y tallazo típica. Pregunta que estaba súper difícil. Bueno, en lo personal esto es muy complejo. Vamos a la pregunta 19. ¿Cuál es la entidad caracterizada por rechazo o evitación de alimentos, por miedo a efectos adversos sin alteración de la imagen corporal? Bulimia nerviosa, rumiarismo, ARFID, anorexia nerviosa, pica. ARFID es como evitación de esto de las comidas y no hay una causa como que sea por alteración de imagen corporal. Esta alteración de imagen corporal es típico de anorexia nerviosa, esta dismorfia, dismorfofobia, pues la caracteriza. Bulimia, atracones.
Rumianismo es como que regurgita y luego ya la puede botar o comer. Ah, no hay una causa gástrica tampoco. Ya que no se habla de rechazo o evitación por alimentos. Por miedo. Ah, no, es descartada. Pica es esto de comer, pero cosas que no son comibles, como tiza, tierra, hielo. Acá, pues es un ARFID. Este ARFID es la evitación, pero evitación sin dismorfofobia. El ARFID se caracteriza por evitación o restricción de alimentos. Evitación creo que es un poco más fácil de asimilarlo. Debido a sensibilidad sensorial y miedo a atragantarse o temor a consecuencias negativas sin que exista preocupación por el peso. Esta paciente presenta deficiencias nutricionales, pérdida de peso, rechaza alimentos por miedo a efectos adversos. Bueno, preguntita clave. Vamos a la pregunta 20. ¿Qué marcador bioquímico suele permanecer normal en estenosis mitral aislada? AST, PCR, troponina, CQMB, BNP, estenosis mitral aislada. Bueno, un suplito diastólico, pero nos dice marcador bioquímico. ACT, transaminasas, PCR, inflamación, troponina, CQMB, BNP, dilatación de los vasos cardíacos, del epitelio cardíaco. Troponina, injuria al corazón. Tal vez ACT, ¿cierto? Que está normal en estenosis mitral aislada. Puede ser ACT. PCR posible estar elevado por inflamación en la estenosis mitral aislada. PCR se eleva por todo. Troponina, sé que me ve, pues sí, tal vez sea dilatación de las paredes. PNP estar elevado. Sé que me ve troponina que muestra injuria cardíaca. Que pues sí es una estenosis mitral, pero aislada. Mm, Vamos por ST. Sería lo correcto en este caso y no. Vamos a ver por qué. La troponina cardíaca es una proteína estructural que puede presentarse que está presente dentro de los miocitos. En condiciones normales, sus niveles de sangre son indetectables o muy bajos. Su elevación es un biomarcador más sensitivo y específico de daño miocárdico, por lo que es fundamental para diagnosticar un infarto agudo al miocardio. Para diagnosticar un infarto no basta el valor elevado. Ya, pero eso no solo de infarto. Ah, ya que tenemos una estenosis marcada. Una estenosis mitral aislada. Para diagnosticar un infarto no basta con la cinética. mm, Aunque la troponina elevada indica daño miocárdico, no siempre puede ser un mecanismo sistémico, puede elevarse insuficiencia cardíaca descompensada, miocarditis, tromboembolia pulmonar, sepsis, insuficiencia renal, entre otros. Es un marcador altamente específico de daño cardíaco, pero su significado depende del cuadro clínico. Nah, pregunta difícil. Esta sí era una pregunta capciosa, muy difícil, junto con la 18. No, bueno, esta sí se podía, pero igual estaba un poco difícil. Pero la 20, nah, esta estaba muy compleja. Pero bueno, estoy muy seguro de que ustedes sí la resolvieron o sí colocaron la alternativa correcta, así que felicidades por ello. Pues sí, este test como que de la 10 para arriba ya se iba poniendo mucho más difícil, pero mucho más difícil. Entonces, bueno, espero que hayan respondido muy bien y a seguir estudiando, debemos seguir estudiando para responder todo 20 sobre 20. Así que nos vemos en otro video y adiós.